Aleluya. Como que me siento un poquito mejor sin micrófono, pero me voy a acercar un poquito más allá con ustedes. Amén. Ya tenemos segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Bien. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Está leyendo conmigo? Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Y vamos a contar. Nos hemos estado gozando con las semanas pasadas, los lunes de la semana pasada. ¿Cuántos hemos estado aprendiendo de la palabra del Señor? ¿Verdad que en veces o muchas veces no alcanzamos a comprender para qué sirve la Biblia? Y hemos ido aprendiendo que la Biblia lo primero que hace es enseña. Y cuando nos enseña, no está hablando de que vamos a usar la Biblia para andar apuntando y señalando a nadie más, porque la palabra, recuerden una cosa, la salvación es personal. Amén. Amén. La salvación no tiene ni porque yo empuje a otro, no. Este es un trato personal con el Señor. Como es un trato personal con el Señor, siempre quiero que más o menos vayamos comprendiendo, porque siempre que vayamos a leer la palabra del Señor, eso es lo que la palabra del Señor tiene que hacer en nuestras vidas. Primero, tiene que enseñarnos. Ya comprendemos lo que es enseñar, es que el Señor enciende una lámpara y nos muestra lo que hay dentro de nuestro corazón. Lo segundo, ¿para qué sirve la palabra? ¿Qué es? Redarguir. Y si se recuerda, yo creo que la vez pasada estuvimos viendo qué quería decir la palabra redarguir, que quiere decir convertir el argumento en contra de quien lo hace. Y si se acuerda, hablamos poquito, para que usted me pudiera comprender, hablamos poquito de lo que son los partidos políticos, que a veces es difícil, si está un partido político gobernando, es difícil que vaya a ir a la contraria, siempre van a tener la razón aquellos partidos. Y en la escritura, en la palabra del Señor, fuimos a Jeremías capítulo 21, y si no fuimos, pero yo creo que sí fuimos a Jeremías capítulo 21, el verso 1, el verso 2 y el verso 3, donde la palabra del Señor habla con el pueblo de Israel, que el rey Sedequías manda consultar a Jeremías, al Señor, y el Señor, la respuesta que le dice: las armas con las que salís a pelear, ¿qué iba a hacer? Las iba a volver, ¿qué? En contra de aquel que lo hace. Ahora, ¿cuál es la tercera cosa que hace la palabra del Señor? Primero, nos enseña, ¿correcto? Ya entendemos y comprendemos esto. Segundo, nos redarguye, va a convertir los argumentos, nuestra manera de pensar, que creíamos que estamos bien, esos mismos los argumentos, Él los convierte y los pone en contra de nuestra, para que nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que dice la tercera cosa que es para lo que sirve la Biblia? En segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir y para corregir. Hoy vamos a estar viendo precisamente eso. Primero nos muestra nuestra condición. Cuando yo vine al camino del Señor, me mostró la maldad, todo lo que hacía malo, y pude darme cuenta de aquello. Pero lo segundo es que convierte ese argumento, la manera que yo pensaba. Yo les puse el ejemplo que de pronto uno se cobra a lo chino, ¿verdad? Sí se recuerda que les puse ese ejemplo, que de pronto uno, o yo en lo personal, no quiero hablar por los demás, pero es la manera que Dios trabajó en mi vida. Yo decía en mi trabajo, como a mí no me pagan lo suficiente, empecé a robar,
dentro de la compañía, y le sacaba desde una parte muy pequeña de un carro hasta el motor completo, y no solamente lo sacaba, lo instalaba y ganaba buen dinero. Y la manera que yo pensaba, que es el argumento que yo ponía, mi argumento era que yo merecía ganar bien, y lo que me pagaban dentro del trabajo no correspondían a lo que yo merecía ganar. Por lo tanto, como no correspondía, yo empecé a cobrarme a los chinos. ¿Se recuerda que dije que empecé a cobrarme a mi manera, y empecé a tomar cosas de la compañía, a llevarlas a la casa y a venderlas, y le sacaba desde una bujía hasta un motor completo? Pero la manera que pensaba es que como no me pagan lo suficiente, yo me cobraba a la manera mía. Era robando dentro de la compañía. Viene el Señor, me descubre mi pecado, mi maldad. Lo siguiente que hace es convierte esa manera de pensar que yo tenía y la pone en contra. Voltea esa arma y la pone en contra mía. ¿Sí me está comprendiendo? Al ponerla en contra mía, ni modo que yo mismo me vaya a perjudicar. Entonces ahí, eso es lo segundo, hace que nosotros podamos visualizar las cosas y nos demos cuenta que lo que estamos haciendo está mal. ¿Qué es lo tercero que hace la palabra del Señor? Lo tercero que hace la palabra, nos corrige. ¿Qué quiere decir la palabra corregir? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Quién me puede decir qué entiende por la palabra corregir? Cuando algo no está correcto entre nosotros. Cuando algo no está correcto entre nosotros. Amén. Les voy a... Más o menos, cuando usted va a un diccionario se va a encontrar que la palabra corregir quiere decir enderezar lo torcido. Quiere decir, ha visto, aquí hay mucho campo alrededor, y ha visto los arbolitos cuando van, los plantan de pronto, y cuando los plantan y de pronto tiene una cierta altura, ¿qué es lo que hace el agricultor? Lo poda, pero aparte de podarlo, le pone una vara a un lado. Y le pone la vara para... ¿Cuál es el propósito de poner la vara? Para enderezarlo. Si no le pone la vara, se va a ir torcido. Entonces, a medida que va creciendo esa vara, la van sujetando para que el arbolito se vaya yendo recto. Entonces, la palabra del Señor sirve para corregir lo que está yendo mal. Ahora, me gusta siempre ir por la palabra del Señor y que veamos ejemplos. Por ejemplo, quiero que vaya a Primera de Timoteo capítulo 1 y leamos el verso número 13, 14 y 15. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 13, 14 y 15. Me dice un amén cuando lo tenga listo, y alguien que me ayude a leerlo para que... A ver, ¿cómo dice hermano Pedro? La palabra dice en el nombre de Jesús: sigue rectamente el modelo de palabras saludables. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 13, 14 y 15. Así es. Que oíste de mí con la fe y el amor que hay en relación con Cristo Jesús. Es la, no sé si la Biblia es de la, no sé, sí, pero versión. Es capítulo 1, verso 13. Sí, 13 que estaba en el capítulo 2. Oiga, escuche bien. En mi insolencia yo perseguía al pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Fíjese bien, quiero que vayamos comprendiendo esto, porque lo que hace la palabra de Dios es maravilloso. ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 13? Habiendo yo sido antes blasfemo. Óigame, ahí deténgase, nada más vamos a empezar por ahí. ¿Quién está hablando? Es el apóstol Pablo. Y está diciendo, habiendo sido yo antes blasfemo. Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Efeso, porque se está dirigiendo a Timoteo. En la primera y segunda de Timoteo se está dirigiendo a Timoteo.
Pero el mensaje es para que Timoteo le comunique esto a la iglesia que está en Efeso. Usted, si quiere saberlo, usted lee el verso 3 y el verso 4, va a leer que el apóstol Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Efeso mientras él va a Macedonia. Entonces el mensaje que está dando es a Timoteo para que tenga cuidado de la iglesia. Y lo que el apóstol Pablo le está declarando a Timoteo es: habiendo sido yo antes que blasfemo. Pero quiero que me ponga atención, porque ya él le está declarando lo que era su argumento, y que en su argumento él estaba ¿qué? Estaba mal, porque está declarando que él antes había sido blasfemo. Ahora, póngame mucha atención, porque no es hasta que el Señor enciende la lámpara cuando va rumbo a Damasco. Se recuerda que vimos el libro de los Hechos, capítulo 9, el verso 1 y verso 2. Cuando el apóstol Pablo va rumbo a Damasco, viene una luz más fuerte que el mediodía. Y esa luz viene ¿a dónde? A Pablo. La escritura nos dice en el verso 3 y el verso 4 que los que iban con él a la verdad oyeron la voz, pero no vieron nada. Quiere decir que la luz que vino al apóstol Pablo fue fuera o fue dentro de su corazón. Fue dentro pero fue una luz tan intensa que lo alumbró tanto que hasta lo dejó ciego prácticamente, sin ver. Ahora tiene esa experiencia con el Señor maravillosa. Le descubre su maldad, le descubre su pecado, pero también le redarguye, y prueba de ello es que estamos viendo que el apóstol Pablo le está declarando lo que había sido antes. Ahora, póngame atención, quiero que vaya por favor a Filipenses capítulo 3, verso 1, verso 2 y verso 3, pero específicamente el verso 4. ¿Por qué quiero que vaya a esas escrituras? Porque quiero que se dé cuenta la manera de pensar del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, por favor. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Mire, vamos a leer desde el verso 1 para poder ir viendo y comprendiendo la palabra del Señor, ¿ok? Mire la manera que habla el apóstol Pablo. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Qué dice el Señor? Dice: a mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Verso 2, ¿qué dice? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No sé si alcanzamos a comprender esto que está diciendo. Cuando está el apóstol Pablo diciendo guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, está hablando de lo que era un escriba y un fariseo. Eran, amén. Cuando yo le he entendido que, según lo que él predicaba, que la Biblia nos corrige a nosotros, pero mi pregunta es, entonces, ¿qué hago cuando mi familia se está perdiendo? ¿No les hablo nada o qué hago? Porque, por ejemplo, si la congregación se perdiera, se estuviera perdiendo, si mi familia se estuviera perdiendo, ¿les hablo algo o no les hablo? Porque esa es mi pregunta. Porque muy buena pregunta, excelente pregunta. Según Timoteo, donde está esa escritura que dijo, dice en el 4, creo el último de segunda de Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mi pregunta es, ¿qué hago? Yo sé que tengo mucho que cambiar yo, pero dejo a mi familia perderse. Ya vamos por ahí. Qué buena pregunta. Yo nunca he dicho que no le hablemos a nuestra familia, pero el mejor ejemplo para hablarle a nuestra familia es cuando Dios hace una obra en nuestras vidas. Yo quiero, y es muy buena pregunta, y es excelente pregunta. ¿Por qué?
porque lo primero que quiero que vaya entendiendo, esta es la palabra de Dios. Ahora, estamos aprendiendo qué es la palabra del Señor y para qué sirve, ¿correcto? Ahora, nada más, así rápidamente, le voy a contestar con la palabra. Nunca me gusta contestar con mi manera de pensar. Me gusta contestar siempre con la palabra del Señor. Vayan a 2 de Corintios capítulo 3, verso 1, verso 2 y el verso 3. Y veamos lo que dice la palabra del Señor. Hay que predicar la palabra del Señor. Miren lo que yo estoy haciendo, estoy predicando. Pero lo que yo vengo a compartirles, vengo a compartirles la palabra, pero la aplicación que tiene primeramente tiene que ser en mi vida personal. Porque si yo le hablo, ¿y cuántos malos testimonios no tenemos de gente que sabemos que es cristiana y de pronto su manera de comportarse, y hay veces que dicen, no, para ser como ese? ¿Cuántos hemos visto eso realmente? Para ser como ese, no, hombre, mejor ni me paro a la iglesia, porque es un hipócrita, porque aquí da una cara. Pero si lo primero que hacemos, oiga, eso está precioso, porque si nosotros vivimos la palabra, nuestro mismo testimonio va a hacer que la gente venga a nosotros, nos pregunte, y nosotros vamos a poderlo ministrar, porque el Señor nos ministra a nosotros. Y el mensaje, yo no sé si aquí les dije, leamos Eclesiastés 10:10, pero yo creo que sí. Dice, y les puse el ejemplo, si el hierro, dice la palabra en Eclesiastés 10, si el hierro perdiere su filo y no fuera molado, hay que añadir más fuerza. ¿Se recuerda? La hermana Paula leyó en su Biblia y dice la hacha. Y quedamos que si de pronto, si nosotros no afilamos el hacha, no afilamos, y yo les puse el ejemplo, si vamos a cortar un palo y está sin filo el hacha, ¿qué va a pasar? Nos vamos a dañar las manos y no vamos a aprovechar. Pero si está bien afiladita el hacha o el machete, vamos a cortar y vamos a hacer de bendición. Aquí es donde entra la sabiduría para hablarle a nuestros familiares. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 1? Nunca me gusta contestar nada más por lo que yo diga. Me gusta que leamos, porque por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Pero mire, el apóstol Pablo, ¿qué dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 1? ¿Cómo dice? Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles carta de recomendación, porque les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. Enseguida dice el apóstol Pablo, hablando que la única carta de recomendación que necesitamos, una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Esa es otra Biblia, pero lea su Biblia, hermano, usted mismo. Por favor, lea. El verso 1, si quiere lea el verso 2 y el verso 3, por favor. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2 y verso 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas y en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Fíjese bien, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vuestras cartas, la manera de presentar el evangelio, son ustedes. Ustedes son una Biblia abierta delante de los demás. Si nosotros tenemos un mal comportamiento y hablamos la palabra del Señor, ¿servirá de algo? Porque estamos dando mal testimonio. Pero si damos buen testimonio, vivimos la palabra del Señor. Quiero que por favor me vayan comprendiendo, todos somos faltos delante de Dios. No hay nadie perfecto, solamente Dios es perfecto. Amén. Pero lo que Dios quiere es que el perfecto vaya creciendo más en nosotros. ¿Se acuerda de Juan el Bautista que decía, es necesario que Él crezca y yo mengue? Es necesario que el Cristo de la gloria vaya creciendo en nosotros, y cuando el Señor va creciendo en nosotros, nosotros vamos menguando y la gente va a ver más la obra del Señor en nosotros, y con nuestro testimonio vamos a estar hablando a la gente
de que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que transforma, pero eso mismo va a hacer que nosotros, por ejemplo, ¿usted es padre de familia? No. ¿Tiene familiares alrededor suyo? Sí. Ok, estos familiares, si de pronto les gusta mucho el guaro o de pronto andan por ahí en malos pasos, y usted vivía una vida similar, pero ve que la obra del Señor está haciendo en su vida, usted les está hablando con su testimonio, pero va a llegar el momento donde no solamente les va a hablar con su testimonio, sino que el amor de Dios va a hacer que usted les hable de la gracia divina del Señor. Desafortunadamente, perdónenme hermanos, pero yo he visto a muchos pastores que solamente maltratan al rebaño, que solamente le echan en cara su pecado y su maldad, pero no es la manera. El Señor, usted, al único que va a ver dentro de la palabra del Señor que lo exhorta fuertemente son aquellos vendedores, y de pronto le dice a los fariseos y a los escribas, pero a un pecador nunca les habla mal, a un pecador se acerca. Se recuerda, es más, vayan a Juan capítulo 8 verso 1 para que podamos ver un ejemplo. Juan capítulo 8 verso 1, y en Juan capítulo 8 verso 1, el verso 1, si mi memoria no me falla, porque son preguntas que vienen y son escrituras que tengo que venir y sacársela, pero en Juan capítulo 8 verso 1 está el ejemplo de aquella mujer que haya, o que los fariseos y los escribas la encuentran en pleno acto de adulterio. ¿Sí tiene Juan? ¿Ya tiene Juan capítulo 8? ¿Sí es esa la escritura? No, estoy bien. Ok. Yo quiero que vayamos y veamos. Me voy a ir por este lado para contestar la pregunta del hermano, más que nada. Porque muchas veces el líder quiere con palabras que leen la palabra del Señor, quiere que el hombre cambie, y el único que puede hacer el cambio. Por eso es que yo vengo mucho con qué o para qué sirve la Biblia. Y lo primero que me entienden es que viene y entra dentro de nuestro corazón, alumbra y nos enseña toda nuestra maldad. Eso pasó en mi vida. Yo robaba, yo maltrataba, yo corría a mi esposa en las madrugadas embarazada y hacía mal, pero no podía entender eso. No es hasta que recibo a Cristo en mi corazón y me muestra que aquello estaba mal, convierte mi argumento en contra mía. Y cuando, si de pronto el Señor está volteando el arma y el pico está para ir a voltear, usted no es tan tonto como para encajarse la espada a usted mismo, ¿verdad que no? ¿Ha visto a la gente que se suicida, que de pronto se da un balazo? Lo que está haciendo está volteando, pero se elimina la vida. Y cuando ya viene la luz del Señor, lo que hace la palabra viene y nos hace, pero el problema es que ya nos seguimos adelante y nos empieza a corregir. Ahora, Juan capítulo 8, verso 1. Miren lo que dice. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Verso 2 dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, ¿qué dice ahí enseguida? Les enseñaba. Verso 3, ¿qué dice? Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dice el verso 5? Oiga, quiero que me vaya entendiendo. ¿Para qué sirve la palabra? ¿Para hablar a los demás o para que trate con nuestras vidas? Con nuestras vidas. A nuestras vidas. ¿Qué es lo que los fariseos y los escribas le estaban haciendo? Vienen, traen a la mujer, la arrojan a los pies. La habían encontrado. Ella sabía las normas, ella sabía las leyes. Y las leyes era que una mujer que era encontrada en pleno acto de adulterio, no solamente la mujer, el varón también, tenía que morir apedreado. Quiere decir que esa mujer
yo creo que iba temblorosa y con miedo. Y vienen al maestro, vienen al Señor Jesús y le dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Mire bien, ¿qué dice la palabra del Señor? Verso 5. El verso 4 dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y aquí no quiero que me vayan poniendo atención para que sea el mismo Dios que nos vaya revelando esto y se den cuenta que el Señor Jesús nunca de los nunca aplicó la palabra como en veces se aplica. Yo en lo personal les daba testimonio que quería dominar a mis hijos. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Que de pronto a mi esposa la encontraba viendo la televisión y quería acabarla y hacerle que me hiciera caso, pero eso solamente lo puede hacer el Señor. Ahora, fíjense bien, verso 4 están los escribas y los fariseos. El verso 3 dice que son los escribas y los fariseos, los conocedores de la palabra del Señor. Verso 4 dice que vinieron y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Verso 5, ¿qué dice el verso 5? Léame, ¿qué dice el verso 5? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y en la ley nos mandó Moisés, la manera que ellos están usando la palabra del Señor es dominando y controlando. ¿Sí me está comprendiendo? Porque así rápidamente alguien que me lea Romanos capítulo 7, verso 1. En Romanos capítulo 7, verso 1, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice, ¿o no sabéis que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive? Y luego dice entre paréntesis, y hablo con los que conocen la ley. Quiero que vaya por favor y lo lea. Ya lo tenemos, Romanos capítulo 7, verso 1. ¿Qué dice? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? ¿Qué más sigue diciendo? Que la ley enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué quiere decir enseñorear? Quiere decir dominar, controlar. ¿Y qué es lo que están diciendo los fariseos y los escribas en Juan capítulo 8, verso 5? Maestro, en la ley dice que si una mujer es encontrada en pleno acto de adulterio, tiene que morir apedreada. ¿Tú pues qué dices? Mire, leamos el verso 5, regresando a Juan capítulo 8. Ya voy para allá, ojalá que me vaya entendiendo, hermanito. No es que no tiene que hablar, hay que hablarle a nuestros familiares. Pero lo primero que tiene que hacer es que nosotros busquemos cómo estar lo mejor posible. Y después, nuestro mismo testimonio le va a hablar. Pero también hay que compartirle la palabra del Señor. Pero compartirle la palabra del Señor es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es decirle a la gente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero muchas veces no le decimos a la gente, lo que hacemos los condenamos. Usamos la palabra del Señor para condenarlos. Y no es para eso la palabra. La palabra del Señor dice, en aquel día mi palabra los juzgará. Pero dice el Señor, yo no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Amén. Pero en aquel día, si no me hicieron caso, es la palabra la que los va a juzgar. Pero la palabra va a ser para servir. Desafortunadamente, muchas veces hay una tendencia a querer, por ejemplo, si sabemos que hay alguien católico, queremos quitarle las imágenes y decirle que eso es del diablo, y se las podemos quitar de la pared, pero no se las quita del corazón, porque quitárselas del corazón solamente hay uno que se las puede quitar, y es el Señor Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Si nosotros queremos quitar aquello, somos nosotros, no es Dios, aunque digamos que la palabra del Señor dice. No es Dios, porque Dios no trabaja de esa manera. Ojalá que me vayan comprendiendo. Pero sí hay que hablarle a la gente, por supuesto, hermano. Hay que darles, pero lo primero que nosotros, dice el Señor, ¿de qué sirve que yo me ganara el mundo entero?
si perdiere mi alma? Primero hay que buscar que la palabra haga la obra, y al hacer la obra, llenarnos más del Señor, usted mismo cuando menos piense va a estar dando testimonio del poder de Dios y le va a hablar a la gente. Ahora, lo traje a Juan capítulo 8, verso 1, del verso 1 hacia adelante, pero el verso 5, mire, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Verso 6, ¿qué dice? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Verso 7, ¿qué dice el verso 7? Y como insistieran en preguntarles, cuando está diciendo, estaban insistiendo, o sea que ellos querían a fuerzas hacer que Jesús diera la orden o que arrojara la primera piedra. Y eso, cuando desconocemos para qué sirve la palabra del Señor, nos volvemos en religiosos y condenamos. Y Dios no nos mandó a condenar al mundo. Dios nos mandó a hablarle del amor del Señor. Y el mismo Señor usa su palabra para redarguir el corazón. Yo estoy seguro que ustedes, en el tiempo que tengo compartiéndoles, yo no he venido a recriminar a nadie, pero sí he venido a decirle lo que la palabra de Dios ha hecho en mi vida. Siendo alguien que maltrataba a mi esposa, Dios me cambió. Y si se da cuenta, le estoy hablando del poder de Dios, de cómo Dios ha obrado. Esto que escuchan, yo no ha sentido algo en su corazón de un quebrantamiento, y ha sentido una corrección de parte de Dios en su vida, sin que se le esté acusando, ni apuntando, ni señalando, ni obligándolo. Porque es la palabra, lo que yo estoy tratando de hacer, que esta palabra no solamente quede en la mente, sino que llegue al corazón. Y lo que yo he experimentado, lo que Dios ha hecho en mi vida, que todos los que están aquí lo podamos experimentar y lo podamos vivir. Y yo estoy más que seguro que han sentido la presencia del Señor. Y Dios por ahí va redarguyendo en ciertos detallitos que vamos mal. Pero yo nunca les dije, tienen que dejar aquello, tienen que hacer esto. Pero Dios sí habló al corazón. Mire, usted me está diciendo, voy entendiendo que es la palabra primeramente. Yo a mi vida. Eso que les he predicado, sí lo he visto y lo he vivido. Pero yo, como digo, Cristo Jesús no padeció sino hasta que habló. Hasta que habló y padeció, y está bien, uno se tiene que salvar, uno tiene que cambiar, convertirse, estar preparado uno mismo. Pero aunque uno tenga un buen testimonio, uno siempre tiene que hablar. Por supuesto que uno tiene que hablar, tiene que dar testimonio del poder de Dios. Y eso es lo que ha pasado, que muchos, pues, si yo en mi trabajo no hablo de Cristo, solo pasaré como una buena persona. Pero si hablo de Cristo, tendré problemas. Pero también esa es una manera de salvar mi alma. Porque dice la Biblia que incluso a Ezequiel se le dijo, hijo de hombre, ve y diles, si yo dijera al impío, morirás, y tú no le hablares, yo demandaré de tu mano la sangre de ese impío. Por supuesto. O sea, yo estoy de acuerdo en todo eso, la mayoría de mi familia en la iglesia, pero lo que no muy entendí yo es que uno debe callar, y eso es lo que fue mi pregunta. No, pero no, yo no he dicho que no debemos callar. Lo que empezamos es para qué sirve la palabra del Señor. Y la palabra del Señor lo primero que sirve es en nosotros personalmente. Pero son dos temas diferentes, no sé si me están comprendiendo. Porque una cosa es el evangelismo, el hablar del Señor, y ahorita estamos aprendiendo para qué sirve la palabra del Señor.
Entonces, son temas diferentes, son enseñanzas diferentes para que vaya entendiendo, hermanito. Entonces, pero si no empezamos por lo más básico, ¿se recuerda que le dije empezamos desde el kinder? Bueno, la primera vez vamos a empezar desde abajo. Ya. Y si no empezamos por lo más básico, por lo más elemental. Mire, hay este orden que le estoy diciendo es lo mismo. La mujer samaritana. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? El Señor descubrió el corazón de lo que había la mujer samaritana. Una vez que el Señor, la mujer va y da testimonio. Y dice, ahí hay un hombre que me dijo, pero los traen a Cristo para que sea el Señor mismo instruyendo prácticamente. Y el evangelismo en nuestra parte, cuando nosotros comprendemos la palabra del Señor, nosotros vamos a hablarle a la gente. Desafortunadamente, a veces, perdónenme, pero queremos usar la palabra manipulándola para de pronto condenar, y no es para salvación. Y una vez que los traemos, el mismo Señor se va a encargar de irnos redarguyendo, porque esa es la obra de la palabra del Señor. Ahora, yo los traía al libro de Juan capítulo 8 como una pecadora, no me condenó. ¿Sí me está comprendiendo? No le dijo vos, mala, pecadora. No. ¿Qué es lo que querían que los hicieran los escribas y los fariseos? Porque insistieron en decirle. ¿Y qué insistían? En la palabra dice. En la palabra dice. Y como insistieran en lo que decía la palabra, lo que ellos querían era que Jesús diera la orden o dijera, esta mujer tiene que morir apedreada. Pero ahí estaba el mismo Dios manifestado en carne. Amén. El que tiene misericordia, el que sabe cómo ganar las almas. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, porque tengo 30 años predicando la palabra del Señor, y he andado por todas partes, pero siempre me ha gustado, así como lo hace el hermano Ari, que se trae a los hermanos, así trabajo yo. Voy, levanto las manos y los llevo. Y salía de mi trabajo secular que tenía, y al salir pasaba levantando una hermanita, la hermana Rocha, y una vez llegué y la hermana estaba molesta, estaba enojada, y me dice, hermano, ¿por qué no habla con mi esposo? Porque es un borracho, no quiere nada, y ya le dije, hasta le enseñé que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Y es verdad, así dice la palabra. Pero cuando usted se lo está diciendo a una persona porque quiere dominarlo y controlarlo y quiere lo que usted haga, no es la voluntad de Dios, es nuestra voluntad. ¿Sí me está acordando el Señor? Para manipularla a nuestra conveniencia. Yo le escuché, entré a hablar con el hermano, me senté, estaba tirado en la cama y empecé a platicar con él. Iba rumbo a la iglesia porque pasaba levantando. Y empecé a escuchar, y él empezó a quejarse de la mujer también. Y le dije, usted tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. Y empecé a platicar. Cuando yo le dije, tiene toda la razón del mundo, como que me lo eché a la bolsa, no sé si me está comprendiendo. Le di por su lado, para ganármelo, para presentarle y poder hacer que la luz del Señor alumbrara, pero no de la manera, porque si nosotros usamos la palabra, acuérdense lo que dice Romanos capítulo 7, verso 1, que en veces usamos la palabra para enseñorearnos, para usarlo para nuestras conveniencias. Y el Señor dice, el Señor a través del apóstol Pablo dice, y hablo con los que conocen la ley. Quiere decir que no estaba hablando con ignorantes de la palabra del Señor. La manera que ellos estaban usando la palabra era una manera de querer dominar y controlar a las personas. Y eso no es. Ahora, quiero que por favor vaya a Jeremías capítulo 31, verso 33 y verso 34. Y vean en lo que consiste el nuevo pacto del Señor.
Y el nuevo pacto del Señor, usted va a leer Jeremías capítulo 31, verso 33. El verso 31 al 32 habla del nuevo pacto, pero quiero que vayamos de pronto al verso 33. Jeremías capítulo 31, verso 33. ¿Cómo dice? Pero este es el pacto que haré con Oiga, la casa de Israel después. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué más sigue diciendo? Dice el Señor, daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente. Ahí deténgase. Cuando vienen los escribas y los fariseos al Señor Jesús, ¿dónde estaba la palabra? Nada más en la mente. ¿Estaba en el corazón? No estaba en el corazón porque no tenían misericordia. El nuevo pacto, acuérdense que cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca y les da las leyes, establece la ley. Al establecer la ley, el Señor le da la ley al pueblo de Israel. Al darle la ley, Él le dice, van a poner la ley en los postes de la casa. Los van a poner por toda su casa. Los van a poner hasta en su frente. El sacerdote los van a traer en su hombro. Y los judíos hasta este día, cuando usted llegue a una casa de los judíos, va a encontrar un rollito antes de entrar. A la pura entrada, a la puerta, va a encontrar un rollito que tiene adentro. Y es la palabra, es la Torah, es la palabra del Señor. Porque es la manera. La palabra estaba nada más, ¿dónde? En la mente. En el nuevo pacto, esa palabra va a venir a la mente, pero tiene que bajar al corazón. Un ejemplo más. Quiero que vaya conmigo, no se olviden. Esto es lo que pasó. El Señor dice que el nuevo pacto que va a hacer, va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. Verso 34. ¿Qué dice el verso 34? Y no enseñará más. Y no enseñará más ninguno. Óigame bien, cuando está hablando de no enseñar, es que nosotros no le vamos a echar en cara el pecado de la gente. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, escuchamos el mensaje de la palabra, viene, es el mismo Señor quien nos enseña. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas? Encontraron a aquella mujer y vienen y se lo muestran al Señor Jesús y lo apuntan y están apuntando. ¿Sí me están? Porque la ley estaba en la mente nada más, pero no estaba en el corazón. El nuevo pacto que el Señor hace con el pueblo, lo que consiste el nuevo pacto, el pacto de la gracia del Señor, es que va a poner su ley. Vamos a aprender la palabra del Señor, pero va a bajar al corazón. Mire, vaya por favor directamente a lo que el Señor Jesús dice. Mateo capítulo 5, verso 21. Mateo capítulo 5, verso 21. ¿Se gozan, hermanos? Amén. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, verso 21? Oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. ¿Sí dice así? No matarás. No matarás. Bueno, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Qué más sigue diciendo? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí deténgase. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Usted va al libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Deuteronomio, capítulo 5. Va a encontrar los mandamientos. Y dice, no matarás. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Ustedes fueron enseñados. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. ¿Qué se dice enseguida? Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Está buscando ir a la raíz del problema que está ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Porque si llega al corazón, no se va a provocar el asesinato, porque Dios va a obrar en el corazón. Ojalá que me vayan comprendiendo. No estoy hablando de mí, le estoy hablando con la palabra del Señor. Y veamos todo esto. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta, cuando vamos comprendiendo la palabra del Señor y estamos entre compañeros, y de pronto los compañeros empiezan a bromear, esas bromas, puros chistes. Y uno
cuando realmente uno es cristiano, uno se va a apartar de aquello, porque la misma palabra le va a enseñar, le va a redarguir. Pero déjeme ver esto que usted hace sirve como ejemplo para que la gente que esté ahí le pregunte por qué te apartaste. De pronto, cuando no quieras, entre el grupo a uno va a verlo a uno, y cuando menos piense se va a arrimar a uno y le va a preguntar: ¿por qué te apartaste? Y ahí Dios lo va a usar para hablarle a la gente, Dios. para presentarles. Y usted dice: ¿sabe qué? Me sentí mal por lo que estaba hablando, porque sentí que estaban ofendiendo a mi Dios todopoderoso, un Dios que me salvó. Y le empieza a presentar el mensaje precioso, ese que cambia, no ese que da azotes, no ese que agarra y le da. Yo estuve en el ejército y fui enseñado en el ejército para disciplinarlo en el ejército. De pronto, cuando usted está haciendo su reclutamiento, cuando está en el adiestramiento, al soldado, de pronto, cada semana cuando la riegan, agarran un 2x4, una madera de esa fuerza, y lo ponen en el curso que dura hasta sin poder sentarse 4 o 5 días. Y hay veces que nosotros usamos la palabra de esa manera, queremos cambiar a la gente por lo que nosotros conocemos. Pero lo único que estamos haciendo, estamos queriendo obligarlos, estamos queriendo controlarlos, dominarlos. Pero si yo me aparto y llamo la atención de alguien, y alguien viene y me pregunta, es la oportunidad preciosa para hablarle del Señor, y aquel corazón va a ser mucho más fácil que se lo gane para Cristo, a reprenderlos. El Señor no reprendió a la mujer que encontraron en pleno adulterio. Lea, no la reprendió. No. Solamente empezó a escribir. Y lo que le dijo a aquella gente: que esté libre de pecado. El que siente que no ha ofendido a Dios, que arroje la primera piedra. Y desde el más anciano hasta el más pequeño se fueron retirando. Y se quedó con la mujer ahí. Esa acción pudo más que haberla azotado, que haberle quitado la vida, porque le hubiera quitado la vida, pero no se hubiera ganado el alma. ¿Sí me está comprendiendo? Su alma se había perdido. Y eso es importante. Si nosotros sabemos, y Dios nos revela, porque esto es de revelación, ¿para qué sirve la Biblia? Es mucho más fácil que nosotros ganemos más almas, porque Dios hace la obra en nosotros, la experimentamos. A que nosotros andemos con la espada desenvainada queriéndole cortar la cabeza a todos porque están haciendo mal. Pero si nosotros sabemos para qué sirve la palabra del Señor, Dios nos lo revela, nosotros vamos a usar sabiduría para ganarnos las almas. Le voy terminando. Yo estoy aquí, vengo de Estados Unidos. Ya tengo 2 meses, voy a cumplir 3 meses. Allá yo puedo ganar dólares. Puedo vivir bien, y aquí ando con ustedes, los guatemaltecos. Pero Dios me llamó. Y quiero compartirles eso. Un día llegó a la iglesia. En Dallas, yo estaba de pastor en una iglesia de Dallas. Tuvimos un evento. Y había un estacionamiento para muchos carros. Y se estacionó una van, y el hermano que estaba al pendiente cuidando los vehículos va a buscarme, me llama para enseñarme la van. Y la van, en el tablero estaba tapizado, traía la Virgen de Guadalupe, San Martín de Porres, traía, pero de esos muñequitos, no sé qué ponen los tableros, no sé si los ha visto, pero era una exageración. Y no solamente estaba en el tablero, sino también estaba era una van de pasajeros de ese familiar. Y ya ve que le ponen barbitas en veces a los... Y traía un montón de colgaderos, que la Virgen de Fátima, que la Virgen de que la Virgen esta, un montón. Y el hermano va y me dice: hermano, pastor, se me fue Le dije: no te preocupes. Pero es que lo vi que se cruzó para... Había un negocio, un centro comercial en Siglo. Le dije: no te preocupes. Nada más cuando llegues, dígale que la próxima vez, pues este es un estacionamiento para iglesia, que no puede.
El caso es que tuvimos el evento, terminamos. Al finalizar el evento, cuando estábamos en la cocina, viene el hermano y me dice, hermano, amén, aquel que está allá es el dueño de la ven. Y cuando me dijo ese dueño de la ven, yo voy y lo abordo. Me siento con la familia, era una familia como de 16 personas. Habían venido a la ven, al evento, y venían buscándome a mí, porque como tenemos programas de radio, me escuchaban en la radio. Venían buscándome a mí porque tenían problemas espirituales. Los paso a un cuarto, una oficina, y me siento con ellos. Y quedo con ellos de estarlos visitando, y era como 1 hora y media. Estábamos en Dallas y ellos vivían en lo que es la frontera con el estado de Oklahoma. Y empecé a visitarlos, y el primer día que llegué a su casa, en cuanto entro, estaciono el carro, me bajo del carro con mi esposa, y cuando me abren la puerta y voy entrando, lo primero que veo es una Virgen de Guadalupe más alta que yo, a la pura entrada. Dije, aleluya, dentro de mí dije, aleluya, gloria a Dios. Y entré y empecé a compartirles la palabra del Señor. Nunca les mencioné nada de la Virgen ni de todo. Ya se imaginarán cuántos santitos están ahí, tenían en la casa. A los 6 meses de estarles dando estudios, un día llego y entro a la casa, y lo primero que vi, ya no vi más a la Virgen. No dije nada. Empecé a darles estudio, pero ya en el estudio me dijeron, hermano, el Señor habló con nosotros. Empecé a leer el Salmo 115. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Porque han de decir los hombres, ¿a dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo ha hecho Él. Los dioses de ellos son de barro, de madera, tienen ojos y no ven, tienen narices. Y el Señor empezó a tratar por esto que tiene poder. No ocupé decirles nada, destrozaron todo completamente, lo rompieron. Esta palabra tiene poder. El problema es que en veces creemos que somos nosotros los que somos usados por la palabra. No, yo vengo aquí a hablarles, si usted se da cuenta, no vengo a hablarles mucho de mí, vengo a hablarles de la palabra. ¿Y por qué me enfoco mucho en hablarles de la palabra? Porque esta es la que cambia. Porque esta palabra está viva. Y nunca me va a escuchar usted de pronto reprender ni decirle no. Yo le voy a decir lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo Dios ha ido tratando conmigo, cómo me ha jalado las orejas, cómo de pronto Dios me ha permitido hacer cosas y ha obrado en mi vida. Y como ha obrado en mi vida, lo primero que hace Dios, empieza a cambiar aquí adentro y empieza a fluir ríos de agua viva que se empiezan a derramar. Por eso se siente la presencia del Señor, porque esta palabra está viva. Gloria a Dios. Amén. Ahora, queramos o no, lo que les estoy compartiendo tiene que ver con la corrección. ¿Sí? Porque es Él el que endereza lo torcido. Es Él el que corrige. Lo siguiente que es lo que sirve la Biblia es para instruir. Ahí entra lo que usted me dice, hermano. Pero es un orden dentro del orden divino del Señor. Sirve para enseñar, redarguir, corregir. Vea a estos hombres que trajeron a la mujer, muy conocedores de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3 lo leíamos. Habla de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Cuando está hablando de los mutiladores del cuerpo, está hablando de la circuncisión. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Y quién hacía esto? Hacía el pueblo judío. ¿Pero por orden de quién? De los escribas y de los fariseos, de aquel pacto que el Señor hizo con Abraham. Pero cuando viene Cristo, ya no se ocupa la circuncisión.
Porque ya la circuncisión no es en el prepucio, la circuncisión es ¿dónde? En el corazón. ¿Se dan cuenta? Pero todo es a través de la palabra del Señor. Y ya cuando llegamos a la instrucción, ya ahí empezamos a ver que Dios nos va preparando. Porque podemos exhortar a medio mundo, pero si no es de parte de Dios, solamente vamos a ganar enemigos. Pero si es de parte de Dios y usamos la sabiduría, como dice Eclesiastés 10:10, una vez más léame Eclesiastés 10:10. Dice, pero la sabiduría es provechosa. Eclesiastés 10:10, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir más fuerza, pero la sabiduría es provechosa. Eclesiastés 10:10. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice, hermanito? Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si nosotros somos instruidos, vamos a ser más eficaces aún para hablarle a la gente. ¿Sí me está comprendiendo? Y hablarle a la gente es ponerle a Cristo ¿dónde? En el corazón. Pero no es reprendiéndolos. Vemos el ejemplo. A los únicos que el Señor Jesús reprende son a los fariseos y a los escribas. Vaya, por ejemplo, a Mateo capítulo 23, verso 12. Dice, fariseos hipócritas, porque se ponen en la puerta y ni entran ni dejan entrar. Allá van ya adentro, ya se van encaminando y ustedes me lo regresan. Con su manera de interpretar la palabra. Y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Verso 14, verso 15, verso 16. Juan 8:44. ¿Qué dice Juan 8:44? Más adelante dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque eres el engañador desde el principio. ¿Y a quién está hablando? A unos judíos que habían creído en él, pero que de pronto sacan la genealogía de Abraham y se empiezan a defender. Y presentan su inteligencia, su conocimiento, pero no lo que Dios hace nada. Cuando nosotros comprendemos y la palabra de Dios se nos va revelando, nosotros vamos a ser mucho mejor y más efectivos que agarrar la palabra para condenar. La palabra no es para condenar. La palabra es para ganar almas. Pero si no sabemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a andar dando de espadazo por todas partes, queriendo cortar cabezas. Y no es así. Reprendiendo a medio mundo, y no es así. Porque podrá ponerse el miembro en paz un ratito por quedar bien con el pastor o con el ministro, por lo que diga el pastor y el ministro, pero fuera sigue siendo lo mismo. ¿De qué sirvió quedar bien con delante de un hombre? Y no se trata de eso, se trata de que esta palabra llegue al corazón y que sea Dios haciendo la obra. Vamos a detenernos aquí, espero que se haya gozado. ¿Cuánto nos gozamos con la palabra? Amén. Vamos, hermano Pedro, ¿por qué no concluimos con una oración, hermanito Pedro? Amén. Ya,